10:08. Les contábamos que los proyectos de retiro de los fondos previsionales siguen generando reacciones. El gobierno no ha descartado la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de retiro acotado, aunque la iniciativa, eso sí, no contaría con los respaldos necesarios. Vamos a conversar sobre este tema con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot. ¿Cómo está, senador? Ahora sí, buenos días. Buenos días, Fresia. Hola, buenos senador, días, Sebastián. Bien, en caso de que se insistiera en esta iniciativa, más allá de que no lo esté barajando con mucha fuerza el gobierno, senador, habría que tener un debate previo, ¿no? ¿Cree que hay voluntad como para tener una iniciativa del retiro acotado que había presentado el gobierno? Yo entiendo por las informaciones de prensa que hemos conocido es que el gobierno ya ha desestimado insistir con el proyecto de retiro acotado. Y yo creo que el gobierno hace bien en no insistir. Yo creo que hoy las familias chilenas están tremendamente afectadas por una inflación que está resultando mucho más difícil de combatir. Ello obliga a que el Banco Central tenga que subir las tasas de interés y naturalmente eso va produciendo un círculo vicioso que es contrario al desarrollo y que termina siendo contrario al bienestar de las familias. Por eso yo creo que si todos escuchamos con atención lo que nos dice el Banco Central, escuchamos lo que nos está diciendo don Mario Marcel, ministro de Hacienda, y enfrentamos con decisión y energía el control de la inflación, lo que estamos haciendo finalmente es ayudar, es proteger los ingresos de las familias, particularmente de quienes tienen un salario fijo, de quienes tienen una pensión fija, que son los más afectados cuando la inflación sigue aumentando. Senador. Y dado que los retiros... Para las reformas estructurales, eso sí, para eso podría haber quizás acuerdos transversales para avanzar rápido, porque si bien se desecha la posibilidad de otros retiros acotados o alguna moción parlamentaria, esto de todas maneras es lo que esperaba alguna parte de la ciudadanía que sí tiene necesidades. ¿Cómo se hace entonces para cubrir esas necesidades y de manera relativamente inmediata? Yo creo que dos cosas. Uno, dentro del marco presupuestario para el año 2022, podemos ver qué reasignaciones podemos hacer y cómo y con qué medidas concretas podemos llegar a las familias que están más afectadas. Ayer, Fresia, Sebastián, se conocieron los datos de la encuesta de empleo de la Universidad Católica. Y son buenos números, son buenas cifras. Hemos recuperado prácticamente todos los empleos que teníamos antes de la pandemia. Falta todavía un poco porque, por supuesto, ha aumentado la fuerza de trabajo y también ellos tienen que encontrar ubicación. Pero los números de empleo son buenos. Entonces, pero probablemente hay familias que lo están pasando mal y tenemos que focalizar en ellos y llegar con ayuda a ellos. Bueno, veamos quiénes son y lleguemos con una medida concreta. Estamos disponibles para eso. ¿Cuál podría ser, senador? Y por supuesto también estamos disponibles para entrar a las reformas de fondo, particularmente a la reforma previsional. ¿Cuánto tiempo llevamos dilatando la reforma previsional? Se necesita aumentar la cotización, necesitamos mejorar las pensiones, necesitamos que los trabajadores y nuestros pensionados recuperen la confianza en un sistema previsional que sea robusto, que dé seguridad, que dé tranquilidad cuando llega la vejez. Entonces, entremos a esa reforma, legislemos. Tenemos un proyecto, ¿senador?, aquí en la Comisión de Hacienda del Senado. Entonces, la idea es que trabajemos definitivamente en ese tipo de reforma y, senador, y terminemos con estos parches. Hay varias propuestas
que tienen que ver con tratar de alguna manera amortiguar los aumentos de precios que se han visto en los últimos meses y que se proyectan además van a continuar por un buen rato en materia de combustibles, de alimentos, etcétera, en este ciclo de alta inflación que estamos viviendo, ¿no? ¿Alguna de esas ideas, la de rebajar el IVA, por ejemplo, al combustible, el impuesto al combustible, o rebajar el IVA a algunos productos, alguna de esas ideas a usted le hace sentido cuando usted habla de ir en ayuda a las familias que efectivamente lo necesitan? ¿En qué instrumento está pensando? Me hace mucho más sentido ir, por ejemplo, con una ayuda directa a las familias que comprobadamente han visto disminuir sus ingresos. ¿Un IFE, por ejemplo? Porque cuando yo bajo el impuesto al IVA o cuando bajo el impuesto a los combustibles, bueno, lo hago para todos, para quienes no están sufriendo ninguna merma en sus ingresos. Puede incluso eventualmente estar aumentando sus ingresos y lo vamos a beneficiar igual en desmedro de quienes necesitan una ayuda mayor precisamente porque tenían un empleo no formal, porque no han podido recuperarlo, porque están todavía en un proceso a medias. Identificar quiénes son esas familias, identificar quiénes son esos sectores y también identificar cuál es el instrumento de apoyo para llegar directamente y prontamente, esa es la tarea del momento. Y nuestra invitación al gobierno, nuestra invitación al ministro Marcel, a la ministra de Desarrollo Social y Familia es que nos aboquemos a ello. Estamos disponibles para ir en apoyo de las familias, pero hagámoslo focalizadamente y sobre todo, Frecia, Sebastián, hagámoslo con instrumentos que no signifiquen seguir alimentando el círculo vicioso de la inflación. Cuando hay algunos parlamentarios que ya, diputados en particular, senador, que han hablado de un sexto retiro, esto no va en la misma línea de lo que usted señala, incluso de lo que el gobierno ha dicho y esperado de los retiros provisionales. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Nosotros lo escuchamos bien, senador. ¿usted no? Es que, Frecia, creo no haber entendido finalmente la pregunta suya. Yo se la repito, senador. ¿Qué le parece que haya algunos parlamentarios que ya estén hablando, incluso lo hacían en medio de la discusión, de un sexto retiro, que no va en línea con lo que usted señala y tampoco lo que esperaba el gobierno en este debate? Claro, yo creo, Frecia, que la política de los retiros, que todos reconocen en sus distintas intervenciones que es una mala política pública. Entonces, ¿para qué insistir en ella si es una mala política pública? Si además los organismos técnicos, el Banco Central, el propio Ministerio de Hacienda, el Consejo Fiscal Autónomo que estuvo ayer en la Comisión Mixta de Presupuestos, también diciéndonos no continúen con esta política de retiro de los fondos previsionales porque está alimentando la inflación y la inflación está perjudicando enormemente a las familias que tienen ingresos fijos. Entonces, no continuemos con ello. Yo creo que Chile necesita tener un sistema previsional que sea robusto, un sistema previsional que interprete a la ciudadanía, que por supuesto quiere tener pensiones que permitan vivir con tranquilidad la vejez. Entonces, enfoquémonos en ello. Pero si continuamos con los retiros, eso va en dirección absolutamente opuesta a algo que todos decimos que queremos, que es mejorar las pensiones. No hay mejoramiento de las pensiones si seguimos con esta política de retiro de los fondos previsionales. Senador, y el calendario que tiene planteado el gobierno para este tema, con la idea de presentar esta reforma quizás el tercer trimestre, ¿le parece que es razonable? ¿No hay una urgencia quizás por abordarlo antes, pensando en que es la única forma de frenar efectivamente esos retiros? Yo creo que hay un sentido de urgencia. También hay un sentido de cumplir a la ciudadanía, cosa que le hemos prometido en muchas campañas presidenciales y parlamentarias, que vamos a mejorar las pensiones, que vamos a tener un sistema previsional que interprete a la ciudadanía. Bueno, hagámoslo de una vez por todas, no sigamos dilatando. Y yo creo que pensar en el tercer trimestre, yo no digo que sea tarde, pero las discusiones parlamentarias también toman su tiempo. Entonces, si recién el proyecto ingresa al tercer trimestre, durante la discusión parlamentaria, el trámite legislativo, vamos a tener reforma previsional, ¿cuándo? ¿En marzo? ¿El primer semestre, a fines del primer semestre del próximo año? No, hagámoslo con el sentido de urgencia que la ciudadanía nos reclama.
Y hay varias críticas que se desprendieron de los rechazos del lunes, de la poca o del poco diálogo que tuvo el gobierno para incluso presentar su iniciativa de retiro acotado. ¿Usted cree que eso también hay que mejorar? Lo han dicho desde las propias filas del gobierno. Yo siento que el gobierno se va cayendo en una trampa. Mire, reforma tributaria. Ellos dijeron que era un proyecto que tenía enorme urgencia porque naturalmente en la medida que nos pongamos de acuerdo en una mayor recaudación, podemos entonces financiar mejoras sociales, entre ellas pensiones. Pero por otro lado dice, pero sabe, vamos a hacer un diálogo social. Vamos a salir por todas las regiones del país, vamos a preguntar en qué hay acuerdo, en qué no hay acuerdo, en fin. Cuando yo creo que finalmente es mejor que se trabaje con sentido de urgencia en las propuestas tributarias que va a traer el gobierno al Congreso y podamos además eliminar una incertidumbre. Si mientras tengamos una incertidumbre de cuál va a ser la tasa de los impuestos, qué impuestos van a subir, todo eso agrega incertidumbre que Fresia Sebastián también, digámoslo, ya comienza a terminar su trabajo en la Convención Constitucional, que naturalmente agrega otra dosis de incertidumbre para la inversión, para el empleo, para el desarrollo económico. Entonces, no sigamos agregando incertidumbres, tratemos de poder ir resolviendo los temas. Entonces, reforma tributaria, bueno, que ingrese el proyecto. En materia previsional también se anuncia un diálogo social. Y por eso dicen, bueno, vamos a dejar el proyecto para fines de año. Sí. Pero eso no se condice con la realidad, no se condice con el sentido de urgencia que la ciudadanía nos reclama para poder entregar soluciones concretas. Menos discursos, menos reuniones, más trabajo productivo, más trabajo legislativo, más leyes concretas que beneficien a la ciudadanía. Bien, senador García Ruminot, gracias por el contacto esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias, Fresia. Gracias, Sebastián.